Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura, especialmente para el segundo grado de secundaria. Como sabrás, ya nos encontramos en la semana 7 del segundo bimestre. Durante el transcurso de estas semanas hemos venido estudiando todo con referencia al texto narrativo. En esta oportunidad vamos a practicar. Pero antes de ello, vamos a recordar que era un texto narrativo. ¿Qué es? Sabemos, tenemos que tener en cuenta desde su propia palabra, narrativo. Nos va a narrar una historia, ya sea real o ficticia. Pero esta historia va a presentar una estructura. ¿Cuál va a ser la estructura? Es inicio, nudo y desenlace. Tenemos que tener en cuenta que la parte del inicio es en donde el escritor va a plantear los personajes, el tiempo y el espacio, e incluso el narrador, los elementos en pocas palabras. El nudo es aquella parte de la estructura del texto narrativo en donde se va a plantear el problema de la historia. Y en la parte del desenlace vamos a encontrar la solución de dicho problema que se ha planteado durante la historia. Ahora, nosotros también tenemos que recordar sobre los elementos del texto narrativo. Dichos elementos que que lo van a diferenciar de los otros tipos de texto. Encontramos los personajes, espacio, tiempo y narrador. Ahora, dentro del espacio, dentro de los personajes, encontramos una clasificación. Esta clasificación va a ser los personajes principales, secundarios y omniscientes. Los principales son aquellos personajes que van a desarrollar la historia. Son los personajes, su propio nombre lo dice, personajes principales. La historia está enmarcada en ellos. Los personajes secundarios son aquellos personajes que van a aparecer en la historia, pero con la única finalidad de apoyar las acciones de quién, de los personajes principales. Mientras que los personajes omniscientes son aquellos personajes que van a aparecer en la historia solamente momentáneamente. No va a aparecer desde el inicio hasta el final. No, sino van a aparecer en ciertos momentos. E incluso vamos a encontrar personajes omniscientes que aparecen al inicio de la historia y luego van a desaparecer. Otro elemento que también nosotros tenemos que tener en cuenta es el espacio. El espacio es en donde se desarrolla la historia. Puede ser un cementerio, playa, un cisne, una casa, etc. Depende de la creatividad del escritor. ¿Ok? El tiempo. ¿En qué momento se está contando la historia? Puede ser en tiempo pretérito, presente o futuro. Y el narrador, como ya te lo había comentado, el narrador es esa voz que comienza a contar ciertas partes de la historia. Se puede presentar en primera, segunda o tercera persona, o incluso se puede presentar como narrador personaje, narrador testigo, etc. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que existe una clasificación en el texto narrativo. Esta clasificación es literario, historia y periodístico. Cada uno de esa clasificación tiene un conjunto de ciertos textos. Estos van a ser los siguientes. Por ejemplo, en el literario vamos a encontrar la novela, fábula, cuento, leyenda, mito, etc. ¿Hay otros tipos de textos? Sí, que pertenecen al grupo literario. Sí. Cada uno de estos tipos de textos tienen ciertas características particulares que lo va a diferenciar de los otros. Mientras que en la clasificación en el espacio de historia vamos a encontrar una anécdota, biografía, autobiografía, crónica, un diario de vida, etc. Mientras que en el otro espacio, en el otro campo del periodístico, vamos a encontrar exclusivamente la noticia. Como ya sabemos, para nosotros reconocer una noticia, tenemos que formularnos ciertas preguntas que son sumamente importantes. Como por ejemplo,
qué sucedió, cómo sucedió, en dónde sucedió, por qué sucedió, quiénes participaron, etc. A continuación, vamos a plantear estos conocimientos con algunos ejemplos. ¿Te animas? Vamos, yo sé que tú puedes. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar, cuando unos ratones se pusieron a jugar a su alrededor. El más travieso se metió entre la melena del león, con tan mala suerte que lo despertó. ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendas la lección. Por favor, no me comas. Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites. Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? ¡Ja! No me hagas reír. El ratón insistió tanto que el león, conmovido por su valentía, le dejó marchar. Unos días después, el ratón se encontró al león que rugía desesperado porque había quedado atrapado en una red. No te preocupes, yo te salvaré. El ratón comenzó a roer la cuerda de la red hasta que liberó al león. El león no tuvo palabras para agradecer al ratón. Es bueno que sepas que los pequeños podemos hacer cosas por los grandes. Moraleja: no hay que menospreciar al más débil. Podemos necesitar su ayuda algún día. Nosotros ya hemos visto este vídeo e incluso hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Muy bien, te voy a colocar ciertas opciones. Nosotros ya hemos visto todos, cada uno de estos, ¿verdad? Cómo se puede diferenciar, cuáles son sus características. Tienes 5 segundos para reconocer qué tipo de texto es el que se ha planteado anteriormente. Va. ¿Puedes reconocer qué tipo de texto es? Claro, es una fábula. Correcto, felicitaciones. Vamos con otro ejemplo. Dice, esta es la historia de un patito que nació feo. El problema no es que era feo, sino que sus hermanos que nacieron muy bonitos. Lo despreciaban por verse diferente a ellos. A la mamá pata también le daba penita. Ese hijo que no se parecía en nada ni a ella ni al resto de los patitos. Como este pobre pato era, además, algo torpe, sus compañeros se burlaban de él. Tan mal se sentía el animalito y era tanta su tristeza que decidió mejor marcharse. En su camino encontró un estanque en el que nadaban unas hermosas aves de elegante porte. El patito las miraba con admiración, pero temeroso de que lo vieran sin querer. Hizo un poco de ruido al tratar de esconderse entre los juncos y llamó la atención del grupo, quien al verlo le preguntó, ¿qué hace un pequeño cisne tan solo? ¿Cuál cisne? Preguntó el patito. Tú eres un cisne como nosotros. ¿Acaso no lo sabes? Dijeron los cisnes. El patito feo, o más bien el cisne hermoso, por fin encontró el lugar en el mundo. ¿Y adivina qué? Pues fue muy feliz. Muy bien, hemos leído todos el texto anterior. Sí, pues, ¿pudiste reconocer a qué historia pertenece? Claro, ¿verdad? Pertenece al patito feo. Ahora, si nosotros hemos reconocido el título,
¿Puedes reconocer qué tipo de texto es? Tienes igualmente las opciones, tienes 5 segundos. La respuesta es el cuento. Correcto. Felicitaciones. Vamos con otro ejemplo. Rusia entregará a 7 países de América Latina un medicamento contra el COVID-19. Te voy a dar unos minutos para que leas y así puedas desarrollar la tarea. Luego de haber leído esta lectura, vamos a ver a qué tipo de texto pertenece. ¿Estás de acuerdo? Vamos. Igualmente tiene las opciones. ¿A cuál de estas pertenece? Tienes 5 segundos. ¿Cuál es la respuesta? Claro, la respuesta es una noticia. Correcto. Muy bien, jóvenes. Una más, vamos a ver. Dice, Santa Rosa de Lima, Isabel Flores de Oliva, fue hija de arcabucero Gaspar de Flores y la costurera María de Oliva. Nació en el 20 de mayo de 1586. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián. Creció en su casa natal hasta los 10 años. Fue a vivir con su familia en Quiles, hoy Santa Rosa de Lima. Allí recibió la confirmación de Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, que se encontraba en visita pastoral. En el año 1601 regresó a su casa natal, donde con su ayuda de su hermano Hernando construyó una ermita que hasta hoy existe.
Allí oraba a Dios. A los 20 años visitó el hábito de la Orden Terciaria de Santo Domingo y se consagró a la vida religiosa. Se incrementaron sus ayunos y penitencias, con los cuales acompañaba la pasión de Dios para remitir a los hombres del pecado. Esto no le impidió trabajar, ayudando a su mamá y cuidar a enfermos y pobres en el ambiente de su casa. Santa Rosa de Lima falleció en Lima el 24 de agosto del año 1617. Su muerte, a la edad de 31 años, causó un gran caos en la ciudad capital. Más tarde, fue proclamada santa y patrona por el Papa Clemente. Correcto. Luego de haber leído esta información, vamos a ver a qué tipo de texto pertenece. Vamos, tienes igualmente 5 segundos. La respuesta correcta es una biografía. Correcto. Bueno, jóvenes, desde ya me despido con un fuerte y caluroso abrazo a la distancia. Espero que cumplas con las tareas y bueno, que Dios y la Virgen María me los cuide a todos ustedes y también a sus padres y familiares. Cuídense.